Nada, pues otra vez, buenos días a todos. Gracias, Ernesto, Laura, Eduardo, por la invitación. Y bueno, voy a ir sin más directamente al tema porque tenemos muy poco tiempo. Quiero deciros antes de empezar que yo voy a dar una idea general de lo que ha sido el trabajo sin entrar en muchas concreciones. Toda esta información mucho más pormenorizada, mucho más trabajada, la tenéis en la página web de la Fundación y ahí podréis consultar cuestiones mucho más concretas. Como os digo, en estos 10 minutos que vamos a compartir, pues no da tiempo para mucho y simplemente quiero dar una visión general de lo que fue y una valoración de lo que nosotros entendemos que son cuestiones que habría que abordar y no olvidar. Bueno, pues entonces empezamos ya. ¿Cómo paso, María? Aquí estamos. Bueno, sobre la importancia de este tipo de medios y demás, ya os han explicado, os ha contado Eduardo y Ernesto, lo importante que son los ambientes agrarios y ambientes esteparios, ¿no? Son una gran singularidad en España y luego pues que mantienen una serie de especies, tanto de fauna como de flora, de gran interés. Dentro de esas especies, las aves ocupan un lugar importante y España mantiene poblaciones de determinadas especies, pues las mejores de toda Europa, ¿no? La importancia de este tipo de medios nos lo da la Red Natura. A nivel global, más del 75% de la superficie de la Red Natura actual española incluye algún tipo de este tipo de medios, ¿no? Y en el caso concreto de Castilla-La Mancha, pues como veis, esperar, que es que no soy capaz de... Sí. Un momentito. Quítame esto. Es que no me deja ver esto. ¿No puse esto? Ahí. Bueno, y como veis, bueno, la Red Natura de Castilla-La Mancha está constituida actualmente por un centenar, aproximadamente algo más de un centenar de lugares, de los cuales 8 son representaciones claras de ambientes esteparios, ¿no? En general, como nos ha contado también Ernesto, ocupan más de 200.000 hectáreas en su conjunto. María, esto no funciona. Perdonadme, pero es que... ¿Cómo paso? Sí. Ah, aquí está. Bueno, y ya después de estos preámbulos ya sabemos por qué estamos trabajando aquí y cuál es el interés y el grado de representatividad que tienen en Castilla-La Mancha este tipo de zonas húmedas, ¿no? A partir de ahí se plantea el proyecto LIFE, como os ha contado Eduardo, con unos objetivos concretos, que era frenar el descenso de estas especies. También os haría un comentario muy breve de que, coincidiendo con el inicio de este proyecto, Castilla-La Mancha aprueba un plan de gestión de estas 8 cepas que incluyen ambientes esteparios, ¿no? Este proyecto, este plan de gestión, tiene como objetivo el intentar mantener un grado de conservación adecuado de las especies por las que se ha declarado, que son las especies esteparias. Coincidimos, como digo, en el momento, aquello fue 2017, cuando se aprueba aquel plan, y el objetivo pues son bastante coincidentes, ¿no? Tanto el LIFE como el plan de Castilla-La Mancha tienen ese interés. El nuestro, aparte del general, tenía como objetivos parciales el conocer con un cierto grado de exactitud cuál era la situación en este momento concreto de estas especies que íbamos a estudiar, ver un poco cuál era su evolución a lo largo de todo el proyecto LIFE y plantear finalmente unos datos que pudieran ser indicadores de cómo funcionaban las medidas que se iban aportando y se iban ejecutando en todo el ámbito de actuación. En este trabajo, que como veis en ese pequeño cuadro que hay a la derecha, duró durante 3 años seguidos, trabajamos en el campo en 2017 en 2 ocasiones, en el periodo reproductor e invernante. En el 18 solamente hicimos el seguimiento de las reproductoras y en el 19 solo se hizo el de las reproductoras, igualmente. En el primer año se hizo un seguimiento en reproducción de 15 especies, ahora veremos,
durante el invierno solo de 8, en 2008 la reproducción fue de 8 especies igualmente y en 2019 fue de 7. Estos movimientos de número de especies, las especies que se hicieron, el que se hiciera en reproducción invernante, bueno, pues fue básicamente motivos de carácter administrativo y demás, ¿no? Esto se iba ajustando anualmente y entonces, bueno, sufrió una serie de temas y de cuestiones que nos iban haciendo acotar bien el número de campañas o bien el número de especies a estudiar. En general, deciros que el equipo de censo llegó a estar configurado hasta por 11 técnicos. Se formaron 5 equipos de trabajo porque ya sabéis que para determinadas especies es importante hacer los censos de manera simultánea, evitando de esa manera el que movimientos de las especies puedan dar lugar a conteos no fiables, ¿no? También rápidamente, pues ya lo ha contado Ernesto, el área de trabajo fueron estas 4 cepas, como veis ahí, Mancha Norte, Lito, San Clemente y Humedales de la Mancha. ¿Y cuáles fueron las especies objetivos? Como os he comentado, en principio y durante la primera campaña de reproducción del 2017 se trabajó con 15 especies. Son todas esas que veis ahí enumeradas. Se incluyó, así lo consideraba el LIFE, toda una serie de pequeños aláudidos que igualmente que las grandes aves que muestran y tienen y acaparan mucha más atención, pues también sabemos que aunque pasan mucho más desapercibidas, su situación de conservación es bastante precaria. Presentan hay un desconocimiento muy generalizado, pero sí se intuye que su descenso poblacional es acusado en casi todos los casos. Ahí hemos puesto en un asterisco, como veis, las especies en las que se trabajó de forma habitual durante todo el periodo que duró el LIFE. Los pequeños aláudidos, como os comento, solamente se hizo el seguimiento en la primavera de 2017, con lo cual se dieron unos datos de densidad, se calcularon las ICAs y poco más se pudo hacer, no se trabajaron luego mucho más. En el caso de la alondra de Dupont, la ricotí, se hizo durante la campaña de primavera del 17, el invierno del 17 y la campaña del 18. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues en principio el trabajo tuvo una primera fase más de trabajo de gabinete, en el que se intentó buscar toda la información relativa a las especies con las que íbamos a trabajar y haciendo especial hincapié en encontrar datos locales. Trabajamos sobre todo en censos que regionales, se contactó con mucha gente conocedora del campo y de las especies para que nos dieran los datos y ese fue el principio y el punto de partida. Deciros también que luego nosotros, para calcular la tendencia, luego hablaremos un momentito también de ello, establecimos como números de referencia los números que aparecían en el formulario Red Natura sobre estas especies y los tamaños de población que ese plan de gestión que os digo de las 8 cepas que aprobó Castilla-La Mancha, pues ofrece una serie de datos y a partir de ahí nosotros usamos esos datos para luego comparar y calcular o acercarnos un poco a la tendencia que estaban mostrando las diferentes especies. Bueno, pues tras esa primera búsqueda de información, como os digo, trabajamos sobre cartografía para intentar caracterizar los hábitats. Dedicamos bastante tiempo en ver un poco, definir los diferentes ambientes que había en cada una de las cepas y calcular este cuadro que os estoy enseñando viene a indicarlo, para saber el esfuerzo que podíamos dedicar a cada una de las zonas. Establecimos un porcentaje de ocupación de la cepa por cuadrícula 10 por 10, como veis ahí. Dependiendo de la superficie en cada cuadrícula, se estableció el esfuerzo. Por ejemplo, en las verdes, que el 80% al 100% está ocupado por la cepa, pues ahí el esfuerzo fue mucho mayor que en las zonas rojas, donde la representación en esa cuadrícula 10 por 10 de la cepa era mínima. Bueno, pues se establecieron esos niveles de esfuerzo, se
valoraron los diferentes tipos de cobertura que veis ahí en la diapositiva que se establecieron, arbolado, barbecho, cultivos, para intentar también diseñar los itinerarios de cada especie de forma específica, sabiendo un poco cuál era su hábitat potencial. Quisimos que todo estuviera representado de una manera más o menos uniforme. Entonces, se hizo este trabajo, como os digo, a partir de datos de cartografía, se establecieron los tipos de cobertura de estos 12 tipos que os señalamos ahí, y a partir de ahí se diseñaron los recorridos o los tipos de censo que se iban a hacer. Ya vendría la metodología específica según especies. Sobre el método que empleamos, no inventamos nada, todo está sacado de bibliografía, porque casi todas las especies, salvo las pequeñas alóvidos, que también tienen unos sistemas ya de censo establecidos y comprobados, ¿no? Casi todos cuentan con censos nacionales que ha coordinado o ejecutado SEO, y en todos esos documentos se especifica una metodología para esa especie en concreto. Nosotros lo único que hicimos fue acomodar esa metodología que nos dictaba SEO en la mayoría de los casos a las características específicas de la zona en la que íbamos a trabajar. Básicamente, como veis ahí, se establecieron 3 tipos diferentes de metodología. Arriba tenemos, por ejemplo, para las gangas y ortegas, pues es un itinerario que se establecía una vez que se habían caracterizado el hábitat, unos itinerarios donde se iban recorriendo el espacio y se iban anotando en una franja determinada las observaciones que se iban haciendo. En el caso de, por ejemplo, aguiluchos y sisones, serían método de estaciones de escucha, se establecieron unos itinerarios y, dependiendo de la especie, a una distancia determinada se establecían puntos de observación o puntos de escucha. Y por último, abajo se veía el caso de la alondra ricotí. Para la alondra lo que se hizo fue primero un estudio bibliográfico y unas consultas a técnicos de la comunidad de la Universidad Autónoma para localizar las zonas donde había citas en el pasado o no tan pasado, recientemente, ¿no? En esas zonas se establecieron itinerarios y el método fue el establecido habitualmente, ¿no? Se hicieron recorridos a primera hora de la mañana, intentando escuchar a los ejemplares, ¿no? Luego hubo el caso que fue solamente durante la invernada, del caso de pálido y grulla, que lo que se hicieron fue localizar dormideros, además de en los itinerarios ir contando a los diferentes ejemplares que se observaban. Deciros también que cada una de las especies, cada uno de los itinerarios, cada uno de los puntos de escucha contaba con una ficha específica. En esa ficha, cada observación se anotaba el punto donde se localizaba la observación, y además se anotaba la característica del hábitat en torno a 250 metros del punto donde se había detectado la especie. Con esto lo que intentábamos era un poco caracterizar el hábitat de cada una de ellas. El resultado final del trabajo pues, fue, ahí tenéis en una tabla pues, los kilómetros totales que se recorrieron, algo más de 6.000 kilómetros, se emplearon algo más de 380 jornadas y en total se ejecutaron 353 recorridos. Para cada una de las especies, en la información que os digo que tenéis a vuestra disposición en la página web de la Fundación, pues tenéis para cada recorrido un mapa. Dentro de ese mapa los avistamientos están puntuados. Los patrones de distribución, como os digo, se anotaba, se caracterizaba el punto de observación en torno a 250 kilómetros, se calculaba a ojo el porcentaje de cereal, en fin, de los diferentes medios que nosotros habíamos estimado al principio. También se ofrece el tamaño poblacional, la abundancia relativa o las densidades, dependiendo de la especie, etcétera, etcétera. Esto fue un poco lo que se ha hecho, y como les digo e insisto, todo esto lo tenéis en la página web. Por ejemplo, voy a mostraros 3 ejemplos de lo que serían los resultados finales de cada una de las especies. Para el caso concreto de la alondra ricotí, que como ya os he avanzado, solo se trabajó con ella en 2017 y 2018 en el periodo reproductor, y
y en el, aquí está mal, y en el 17, no, aquí está bien, en el 17 y 18 reproducción invernada y en el 18 reproducción. En total se realizaron 12 recorridos por San Clemente y Humedales de la Mancha, que eran las únicas zonas, los únicos puntos donde se consiguieron datos de presencia relativamente cercana. Se detectó la especie en 2 puntos de Humedales de la Mancha, en la primavera del 17, en los Albardiales y en Pastrana. Y solo se detectó en ambos casos el canto de un macho. Esto se volvió a repetir y ya no se volvió a detectar la especie, por lo cual a partir del 2018 se abandonó no se siguió con la especie. Para el caso del sisón común, que este ya ha tenido un seguimiento mucho más pormenorizado, se ha seguido en 4 ocasiones, 3 durante la primavera y 1 durante el invierno. Como veis, esto es un resultado, es a modo de ejemplo, ¿no? En el resumen de los recorridos que se hicieron en la Mancha Norte, se iban anotando cada itinerario lo que cubría, pues en el primer caso eran 34 kilómetros, el número de machos, hembras, indeterminados, total, se calculaba el IVA, la superficie que representaba, etcétera, etcétera. Pues de esto hay en cada especie y para cada campaña y para cada cepa. Como os digo también, en cada caso se anotaban las observaciones, se puntuaban y también a partir de los datos que íbamos tomando del hábitat se iban diseñando una composición de los lugares donde se observaba a la especie. Como veis en la parte de arriba tenemos en el caso del Mancha Norte, esa es todas las observaciones, en el 45% de los casos se observaron sobre barbecho. En el caso de San Clemente, pues en el 82% de los casos ocupaban también o las observaciones estaban hechas sobre barbechos. En el caso de Abutarda, pues es el mismo ejemplo, ¿no? Como veis, en este se siguió en 3 ocasiones solamente, en el 17 y en el 18, porque en el 19, por cuestiones de diverso tipo, se empezó los trabajos tarde y ya se estimó que era excesivamente tarde para poder valorar con cierto grado de exactitud la situación de la Abutarda. Entonces, en la campaña del 19, aunque se anotaron, pero no se han tenido en cuenta para contabilizarlas porque se consideró que era ya demasiado tarde. Pues lo mismo, aquí tenemos una tabla con las observaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, las observaciones de donde estarían las localizadas y a la derecha pues lo mismo, cómo fue la composición del hábitat donde se fueron realizando las observaciones. Luego, finalmente, con todos esos datos, por lo que hemos... Sí. Nada, por ir terminando, para que nos dé tiempo a hacer al menos una consulta a cada uno. Entonces, si vamos terminando, voy a toda velocidad porque me gustaría pasar... Vamos a ver. Pues entonces, también deciros que para cada una de las especies se ha hecho finalmente una caracterización del hábitat y pareja a esa caracterización sería, como veis abajo a la derecha, cómo aparecen esos tipos de hábitat que se han considerado representados en la cepa. Eso sería la representación total y luego las especies cómo han ido apareciendo. Bueno, y luego os quería hablar un poco de las tendencias finales de lo que ha sido estas especies, ¿no? Desde el aguilucho cenizo, que está presente en las 4 y en todo caso siempre en un número muy reducido y su tendencia poblacional parece estable en estas 4. El aguilucho pálido, que no hay datos de reproducciones claras, solamente se ha observado en Mancha Norte y no sabemos si cría o no cría, ¿no? Y en invernante pues sí aparece. El sisón, pues que su situación es muy, muy, muy preocupante. Las tendencias, como os digo, remarcaros que están formuladas a partir de los datos que usamos de referencia, de los formularios Red Natura y de los datos que aporta el plan de gestión. Teniendo en cuenta esos datos y partiendo de ellos, comparándolo con la situación actual que hemos nosotros observado, pues podemos concluir que en el caso de Mancha Norte parece que la población está estable, pero en San Clemente no va bien, en el Hito no va bien y en los Humedales de la Mancha pues parece que va mejor. La Abutarda mantiene unos niveles de población bastante homogéneos y estables aparentemente y así
bueno, pues contaros un poco todos. El caso sí de Alcaraván, deciros que creemos que es posible que los datos que nosotros ofrezcamos no se ajusten del todo a la realidad. Es un pájaro bastante complicado y no sabemos si hemos atinado completamente al ofrecer los números. La ganga lo mismo, la ortega fatal, va bastante chungamente. Y bueno, ya para seguir concluyendo, pues en estos 3 años en los que hemos estado, sí deciros que nosotros en esos 3 años hemos podido observar que ha habido una pérdida de vegetación natural, que la calidad del hábitat va disminuyendo, que el paisaje se va homogeneizando, que los barbechos se roturan, que la superficie de regadío va aumentando. En fin, estas son cuestiones que ya nos han dicho y sabemos que por 1000 documentos y tal, cuáles son los problemas a los que se enfrentan este tipo de especies y este tipo de medios, pero sí deciros que nosotros en 3 años hemos comprobado cómo esto está afectando claramente a estas poblaciones. Perfecto, gracias. Luego, gracias. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Quería Sí, apuntar una más. sí que luego estas presentaciones, de todas maneras, comentar que las estamos dejando va a estar toda esta información. Y antes de empezar la pausa, simplemente porque diera tiempo para una pregunta al menos para cada uno de vosotros. Quería comentar, ya está ahí Ernesto, pues, por ejemplo, para Ernesto nos trasladaban cómo se asegura la presencia de agua en las charcas que habéis construido o el mantenimiento de los matorrales plantados. Nos comentaban. Vale, bueno, gracias por la pregunta. La verdad que, a ver, este proyecto es un poco ingrato en el sentido de que en la escala temporal, lo decía Simona, no da tiempo de ver que nuestro objetivo, que es recuperar las aves esteparias, veamos que haya pollos a los 3 años, 4 años. Eso va a lo largo del tiempo. En 10 años, 15 años vamos a poder ver ese resultado. Entonces, el mantenimiento de la charca, el mantenimiento de los setos es fundamental y eso lo hacemos a través de los convenios de custodia del territorio. Los agricultores y los cazadores y los pastores son los principales colaboradores para que esto se lleve a cabo. En particular, en las charcas, las asociaciones de caza son las responsables, por convenio firmado con la Fundación Global Nature, para llenarlas durante el verano, sobre todo que es el momento más importante. Y los setos están o en zonas públicas o en zonas de los propios agricultores que hemos conveniado y ellos se encargan. Durante los 2 primeros años hemos estado regando las plantaciones, hemos plantado más setos, más plantas de las que quizás debería ir en esta línea, pero es para precisamente evitar o compensar las plantas que se mueren y que salgan adelante pues un buen seto, y recalco que son arbustivas y en su mayoría son aromáticas. Entonces es una colaboración con los principales actores del día a día en La Mancha. Vale, muchas gracias. Y bueno, pues antes de terminar te iba a preguntar, José Luis, así ya según tu experiencia y según los censos, pues ¿cuál sería la especie que crees que necesita mayor atención para que su población mejore? Yo creo que se debería trabajar en global, desde luego. Hay que trabajar de manera que se asegure el futuro de este tipo de hábitat, de este tipo de zonas, y con ello nos aseguraremos las especies. ¿Cuál es la que está peor? Pues quizá la que esté peor sea la ortega, ¿no? Aparentemente es la que menos representada está y ha marcado un declive mucho más profundo. El sisón está, eso lo hemos podido detectar nosotros incluso en estos 3 años en los que hemos estado siguiéndolos, es el que quizá ha marcado el descenso más pronunciado, sí. Pues fíjate, pues muchas gracias.